Bueno, a continuación, tercera y penúltima ponencia de hoy. Francisco Miguel Martín, que ya le conocéis, enfermero de salud mental y del Centro de Salud Mental Dr. Vicente Campillo, de aquí de Molina de Segura, nos va a hablar de habilidades para la vida según la Organización Mundial de la Salud. En 1993, cuando yo empecé a trabajar como enfermero en salud mental, me di cuenta de que tenía que reelaborar pues, mi trabajo como enfermero. Realmente los procedimientos técnicos más usuales en mi profesión pues, se reducían a algunos inyectables de POC y el grueso de las intervenciones pues, se dirigían fundamentalmente al ámbito de la relación y la comunicación. También ese mismo año la OMS lanzó la Iniciativa Internacional de Habilidades para la Vida. Esto es una herramienta fundamental para trabajar la educación para la salud, como lo vamos a ver ahora mismo. Yo las descubrí pues, bastantes años después, ya que esta iniciativa tuvo poca relevancia en el ámbito sanitario y en general en nuestro país, donde aún son unas desconocidas. Realmente hablamos de habilidades para la vida y no nos enteramos mucho. Bien, habilidades para la vida son destrezas psicosociales que facilitan a las personas afrontar de forma efectiva las exigencias y desafíos de la vida diaria. Son habilidades que nos ayudan a vivir mejor, a afrontar mejor la vida. A veces las cosas las tenemos que aprender de una forma que podamos repetirlas. Habilidades que nos ayudan a afrontar la vida, a vivir mejor, a ser más felices. Estas habilidades resultan útiles para controlar y dirigir nuestra propia existencia, para llevar el carro de nuestra vida, y también favorecen la competencia social, la interacción con los demás. Bien, estos son temas que nos interesan a todos, son temas que fundamentalmente a cualquiera que se lo diga dice, pues me interesa. Y esta es la forma que yo tengo de empezar a trabajar pues la educación para la salud con enfoque de habilidades para la vida en mi consulta de enfermería. Nosotros vamos a tratar de profundizar un poquito más. Porque, bueno, este es el objeto de nuestra formación, ¿no? Y efectivamente observamos que en algunos procesos o en algunos conceptos fundamentales de la promoción de la salud están estrechamente vinculados a las habilidades personales, a ese concepto de habilidades personales. Así, en las 5 áreas de acción prioritaria, pues una de ellas es desarrollar las habilidades personales. Esto mismo vocablo se repiten en la definición de educación para la salud, que como ya hemos visto, incluye la mejora de conocimientos y el desarrollo de habilidades personales que favorecen la salud individual y de la comunidad. Y otra vez volvemos a encontrarnos con la misma expresión al repasar el enunciado de alfabetización sanitaria. En la definición de empoderamiento para la salud, que ya también la conocemos, pues hallamos un cambio en el apellido de las habilidades. Y aquí ya se denominan habilidades para la vida. Sabemos que el empoderamiento, antes ha hablado Juan Luis de él, puede existir el empoderamiento individual o el empoderamiento comunitario. Bien. El término habilidad sugiere la capacidad de llevar a la práctica una acción. Y son numerosas y diversas. Habilidades físicas, técnicas, motoras, sociales, gerenciales, matemáticas, con partes del cuerpo, con la mente. Bueno, la que a nosotros nos interesa son las habilidades psicosociales que la OMS denomina habilidades para la vida. Este es nuestro objetivo. Y cuando buscamos el término de habilidades personales, que antes hemos utilizado y que vemos que se repite en muchos conceptos, pues en el glosario de la promoción de la salud de la OMS se nos indica, así literalmente, que consultemos la definición de habilidades para la vida.
en ese mismo glosario dice que las habilidades para la vida son elementos constitutivos fundamentales para la promoción de la salud, descrita como una de las áreas claves en la Carta de Ottawa. Y una definición más concreta es que las habilidades para la vida son capacidades para adoptar un comportamiento adaptativo y positivo que permita a los individuos abordar con eficacia las exigencias y desafíos de la vida cotidiana. Bien, las habilidades para la vida citadas por la OMS se definen como habilidades psicosociales. La competencia psicosocial es la capacidad de mantener un estado de bienestar mental y expresarlo a través de un comportamiento adaptativo y positivo en sus interacciones con los demás, con su propia cultura y el medio ambiente. Esta definición es muy similar, muy parecida a la de salud mental positiva. Existen muchas maneras de clasificar las habilidades para la vida, según la teoría de partida o el ámbito disciplinario. Una forma muy habitual es dividirla en 3 categorías: habilidades interpersonales y para la comunicación, sociales, que normalmente es con la que casi todos los profesionales equivocamos el concepto. Habilidades para la vida, pues es una parte de las habilidades sociales. Habilidades para la toma de decisiones y el pensamiento crítico, que son habilidades cognitivas, y habilidades para afrontar situaciones y el manejo de sí mismo. Habilidades para el manejo de emociones y estrés. Es importante diferenciar entre las habilidades para vivir y la competencia psicosocial de otras importantes habilidades conocidas en ocasiones como habilidades para el sustento y que esperamos sean facilitadas y adquiridas por los jóvenes durante su crecimiento, por ejemplo, la lectura, la destreza en matemática y las habilidades técnicas y prácticas. Bien, aquí tenemos las 10 habilidades para la vida esenciales, según la OMS. Todas ellas son bien conocidas en nuestro ámbito cotidiano por su bondad y por la dificultad para dominarlas y transmitirlas. No son nada innovadoras. Digamos que cuando en 1993 se ponen de acuerdo multitud de países, 198 de la OMS, pues bueno, no inventan nada nuevo, solamente certifican de que estas habilidades son importantes para vivir, ¿no? Vamos a dar un rápido repaso por si hay alguna duda, aunque os he dado un mapa, pero vamos a hacerlo un poquito. El autoconocimiento es conocernos a nosotros mismos, saber qué queremos y los recursos que contamos para lograrlo. La empatía, ponerse en lugar del otro, nos ayuda a comprender a los demás y a tener buenas relaciones. La comunicación efectiva, decir lo que uno piensa, siente, sin ofender, sin insultar, sin humillar, sin despreciar. La comunicación asertiva, además de permitirnos mantener relaciones honestas, es un derecho de todo ser humano a expresarse, a afirmar su ser y a establecer límites en sus relaciones sociales. Poder decir no. Las relaciones interpersonales, establecer y conservar relaciones significativas, así como ser capaz de terminar las relaciones tóxicas. La toma de decisiones, actuar proactivamente, hacer que las cosas sucedan en vez de limitarse a dejar que ocurran. Solución de problemas y conflictos. Los problemas pueden ser una fuente de sinsabores, pero también una oportunidad de crecimiento. El pensamiento creativo, pensar creativamente, idear algo nuevo, pensar fuera de la caja, encontrar caminos innovadores. Pensamiento crítico, analizar la información y llegar a conclusiones propias. El manejo de emociones y sentimientos, comprender mejor lo que sentimos, escuchar lo que nos pasa por dentro. El manejo de la tensión y el estrés. Esta habilidad permite identificar la fuente de tensión, encontrar la vía para eliminarlas y controlarla de manera saludable. Bien, yo creo que todas estas habilidades son conocidas por todos y se puede decir que, aunque sean muy elementales, para dominarlas, cada una de ellas podríamos estudiar varias carreras universitarias sin llegar a agotar el contenido teórico y práctico. Hay personas excelentes, pero en el manejo de estas destrezas nadie es Superman. Las propiedades. Las 10 habilidades se relacionan entre sí.
Y a su vez, cada habilidad puede utilizarse en diversas situaciones. Por ejemplo, el pensamiento creativo es necesario para las relaciones interpersonales, la toma de decisiones o la solución de conflictos, y resulta de utilidad en nuestro trabajo, en nuestro ocio, en el cuidado de nuestro propio cuerpo. Esta iniciativa de habilidades para la vida pasa a ser uno de los contenidos básicos de cualquier propuesta de promoción y educación para la salud. La aplicabilidad de estas habilidades de un amplio rango de objetivos de promoción y prevención es la que ilustra su función genérica. ¿Cómo se aprenden? En el aprendizaje de las habilidades para la vida, la información y la teoría no son suficientes. Hay que practicar, ensayar. El método de adquisición de estas habilidades tiene que ver con el aprendizaje cooperativo, el apoyo de los iguales, los modelos y la crítica constructiva. Hay una máxima que dice: si lo veo, lo recuerdo; si lo oigo, lo olvido; si lo hago, lo aprendo. Para lograr un aprendizaje eficaz es necesario o necesitamos métodos y técnicas educativas activas, con participación de quien se educa y partiendo de sus experiencias. Esto lo hemos visto que es fundamental en la educación para la salud y también en la participación. El aprendizaje significativo relaciona los nuevos conocimientos con los previos. Parte de la experiencia, situaciones y hechos implica aspectos emocionales y es un proceso estructurado en 3 pasos: análisis de la realidad personal, reflexión y profundización y plan de actuación, que luego podríamos evaluar. La competencia psicosocial tiene un importante papel en la promoción de la salud, en su sentido más amplio, en términos de bienestar físico, mental y social, y en particular cuando los problemas de salud se relacionan con el comportamiento. Las habilidades para la vida deben promocionarse para que se reconozcan como habilidades esenciales que corresponde incluir en todos los niveles de educación. Aunque el propósito de la OMS era incluir la enseñanza de habilidades para la vida en la educación formal, en la escuela, este enfoque ha tenido un desarrollo desigual en distintas regiones del mundo, con dificultades que muestran que estas intervenciones pueden ser mejorables. Hemos dicho que eran unas gran desconocidas y verdaderamente si lo preguntáis a los escolares o incluso a los docentes, pues nos daremos cuenta de que siguen siendo unas gran desconocidas. Pero lo que es certero es que estas destrezas no dejan de ser un componente central de la calidad de la educación. Describirla como habilidades para la competencia psicosocial nos permite entender su papel positivo, pero el enfoque de educación para la salud en habilidades para la vida por sí solo no es una panacea. La motivación y la capacidad para comportarse en forma saludable también se relaciona con el apoyo social y los factores socioeconómicos, culturales y ambientales, los determinantes sociales. Estamos hablando en todas las jornadas de ellos, ¿no? La educación es uno de los determinantes sociales con mayor influencia en el bienestar físico, mental y social. Es sabido que quienes están más predispuestos a tener mala salud no son únicamente los más pobres, sino quienes tienen el menor nivel de educación. La educación, al igual que la salud, es un derecho humano básico. La educación para la salud debe combinarse con la educación de adultos. En nuestro país, el índice de fracaso escolar es elevado y una gran cantidad de jóvenes no son competentes en habilidades. Pero ¿y los adultos? Los años y las experiencias de la vida suelen enseñarnos a los adultos a manejarnos en estas destrezas, aunque no todos hemos tenido el mismo entorno y las mismas coyunturas. Si en la actualidad padecemos un índice tan elevado de fracaso escolar, disponiendo de más y mejores recursos educativos que en épocas pasadas, ¿qué pasa entonces con los adultos que no han disfrutado de la oportunidad de ensayar correctamente estas pericias? ¿Y qué es posible déficit
puede estar influyendo o puede influir en su salud integral? ¿Qué agentes? ¿Qué escenarios? Bueno, esto sabemos que no depende solo del sector sanitario, ¿no? Es una estrategia multisectorial, sector público, sector privado y sociedad civil. Estas son las intervenciones asociadas al campo de la promoción de la salud, que lo vimos en la primera ponencia. Esta clasificación, la tipología de McKinsey, nos da la oportunidad de contemplar intervenciones de promoción de la salud que han influido o que pueden influir en relación a determinados problemas de salud. Bien, pues después de escuchar las aportaciones que hagáis al final de la exposición, yo quiero proponer que hagamos este ejercicio, si da tiempo. Vamos a repartir la tipología de la clasificación y en un momento determinado, pues después y con mucha tranquilidad, si queremos, pues podemos hacer el ejercicio de ver la pregunta que estamos haciendo aquí. Y bien, pues gracias por vuestra atención. La comunicación efectiva es lo que tú y yo estamos teniendo ahora. Tú me escuchas, yo te escucho, nos entendemos, estamos hablando de lo mismo. Y si es asertiva, pues mejor, porque decimos lo que pensamos y porque además nos respetamos. Que es efectiva. Es decir, como decía Esther, hay legislación, tú estabas diciendo que hay muchos ya colectivos y hay organizaciones de participación, pero ¿por qué todavía aún seguimos teniendo esa falta de cultura de la participación y esa falta de formación cuando nos bombardean por todos los medios de comunicación y demás, nos bombardean las informaciones? ¿Qué es lo que pasa? Ahí es donde yo voy a parar, porque para mí que realmente no tenemos una formación participativa, personal y social. Entonces es algo que nos resbala, ¿no? Nos resbala o nos lleva a una indiferencia. Ahí es donde yo digo qué es lo que pasa, porque yo he estado en la escuela y con niños pequeños y he hecho reuniones con los padres y son tan chiquiticos porque era en la guardería, en la escuela infantil, y no venían todos, no podía. Después yo hacía el esfuerzo de explicárselo a uno cuál era es decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Es más fuerte lo que nos venden de indiferencia, de pasar de cosas que decimos que no tienen trascendencia. Es más fuerte y nos cala más. Si nos respondemos a las 10 preguntas estas, lo mismo nos vamos respondiendo todos, porque efectivamente hemos dicho, la primera vez que se utiliza en el glosario de promoción de la salud habilidades para la vida, tiene que ver con empoderamiento individual y de la comunidad. Pero bueno, la época que vimos, yo no te puedo responder a eso. Si queremos, vamos a recorrerlo rápidamente por si acaso. Vamos sacando y vamos a tener que ser muy escuetos si se nos ocurren ideas, porque verdaderamente esto lo tendría que hacer, claro, esto le corresponde al liderazgo, un liderazgo, digamos, político, ¿no? Simplemente decir que ahora mismo en la experiencia ya de persona mayor, pues veo que una de las cuestiones también la convivencia de pareja cuando vamos siendo mayores, saber irnos planteando el futuro de nuestros días, el cómo convivir con nietos y personas más jóvenes. Entonces, cómo aprender a ir, hoy mismo lo hablaba con mi mujer y nos lo planteábamos. Tenemos que ir dándonos cuenta de que tenemos muchas rarezas, muchas cosas que nos van a hacer después complicado nuestra vejez y entonces en ese sentido también el ir sabiendo, adaptándonos a los tiempos y ir cambiando nuestro finis de ponernos la convivencia
que sea agradable y que sea como más llevadera dentro de las exigencias que la vida nos va poniendo. Simplemente eso. Okay. Es un tema recurrente y ha surgido en varias ocasiones y creo que es muy interesante y va a quedar recogido. Hemos dicho que a lo largo de la vida la educación de adultos y la formación en habilidades es una cuestión que nos interesaría a todos, tener lugares, pero es un tema que se nos escapa. Nosotros estamos haciendo un ejercicio, digamos, un poquito, pues, digamos, un divertimento. Pero vamos, sabemos que se puede hacer, ¿no? Que se puede trabajar y se puede coger y pensar cómo se potencia algo, ¿no? Cómo se potencia la participación, cómo se potencia la comunicación, cómo se potencia en que las personas en un momento sepan decidir, tengan criterios propios, sean críticas, Se acaba de renovar completamente y establecer un nuevo reglamento aprobado ya por el Pleno Municipal, el Consejo Municipal de Salud, ¿no? Donde su composición son órganos consultivos, asesores, por supuesto, no son órganos de decisión, eso sería un siguiente paso de participación activa y de empoderamiento, pero ya tenemos algo, es decir, un consejo, en el caso del que yo conozco, Consejo Municipal de Salud, que tengo el orgullo de ser su vicepresidente, tiene una composición muy participativa, es decir, hay 2 personas de cada junta de zona, están los partidos políticos, están los sindicatos, tal. Lo que ahora la ciudadanía tiene que hacer es que apropiarse completamente de ese Consejo Municipal de Salud. O sea, participar activamente, ser proactivos, ir allí, hacer propuestas, no dejar que el orden del día lo haga el presidente, que lo haga el propio Consejo, que el comité, la comisión permanente, pendiente de reunirse todavía, porque se acaba de reconstituir el Consejo, realmente proponga aquellos temas que le preocupan a la ciudadanía. Es decir, que los consejos realmente sean unos órganos de participación activa y no sean un adorno, digamos, municipal, de, bueno, ya hay participación, existen los consejos y tal, y órdenes del día casi burocráticos, administrativos y tal, que no sean realmente los temas sobre los que hay que tomar decisiones de forma participativa. Ahora, esto ya depende de la ciudadanía, el reglamento está y establecido exactamente sus normas y su funcionamiento, reuniones trimestrales, etcétera. Pero la ciudadanía se tiene que apropiar de ese Consejo Municipal y empezar a hacer propuestas activas, ¿no? El problema está en cómo hacemos que las personas que están ahí, en ese caso, o en el de educación, o en el que sea, cómo pasan a ser proactivas. Porque es que tenemos una vocación de delegar, de mirar para atrás y de no sentirnos el último contra la pared, que decía yo antes, terrible. Y eso es muy difícil, esa inercia es muy difícil de vencer. Yo creo que la gran dificultad ahora mismo no está solo en encontrar cauces, sino en encontrar motivación. Y para mí hace falta que los incentivos sean próximos, útiles, prácticos y visibles. Y mientras que eso no se ponga en el Consejo de Salud, en el de Educación y en donde sea, da igual. Porque resulta que las propuestas que ha habido, hablo por ejemplo por parte del foro, al que pertenezco y que hemos hecho propuestas, por ejemplo, de que se abran los centros escolares, para que por las tardes puedan ir los críos a jugar allí, igual que van al parque, con los mismos riesgos que tiene de que se ensucien, igual que se ensucia el parque, eso lleva discutiéndose 4 años o 5 y no hay manera. Es decir, quiero decir que el problema es que las cosas prácticas tienen que verse, que tienen un grado de eficacia, con unas maneras, eso que he dicho es un ejemplo, no quiero decir que ese sea el tema, pero hasta que no se vean eficacias, concretas, que la gente que ha propuesto algo sirve para algo, yo pienso que es muy difícil lo que tú estás diciendo, que estoy absolutamente de acuerdo. No podemos apelar al voluntarismo, ni echar la culpa, o sea, la epidemia que hay de obesidad, lo dice Margaret Chan, no sé si, claro, hubo mucho jaleo cuando se leyó el discurso, ¿no? Ella aboga, dice, no puede ser que esto sea simplemente una cuestión voluntarista de las personas que es que sabiendo lo que tienen que hacer no lo hacen. Existen los determinantes sociales y los determinantes sociales a veces son pues cosas que tienen una solución bastante práctica. Lo que pasa es que hay corporaciones, intereses, hay que mediar, pero el que las personas estén obesas tendrá que ver mucho pues con la comida que se nos está vendiendo, ¿no? Los estilos de vida no son solamente lo que comemos, es cómo participamos, es
el tejido social cómo se interrelaciona. Y por eso yo a veces me pongo un poco negativo, ¿no? O sea, tenemos que analizar un poquito críticamente la situación, porque si no parece simplemente que los ciudadanos son tontos, que es que no quieren participar. Y entonces nos ponemos en una situación muy fea. Yo cuando veo esa situación me opongo totalmente, ¿no? Hay algo que sí se puede empezar a hacer y entonces hay que hacerlo pues con paciencia infinita, hay que volver a rehacer y coger el hilo y hacer lo que se ha deshecho y quien crea un poquito en los determinantes de salud pues sabe que puede intervenir y se puede incluso exigir a los líderes que intervengan. ¿Por qué hay tanto descrédito en la participación? ¿Por qué ese descrédito en la política? ¿Por qué está bien visto que quien tenga una asociación se aproveche? ¿Por qué está bien visto de que no haya participación en las asociaciones? ¿Cuántas asociaciones? ¿Qué tejido? ¿Qué calidad tenemos en el tejido, en el capital social? Yo creo que esos son datos importantes que forman parte de los determinantes sociales y de los estilos de vida. Y también de la educación para la salud en la escuela, de las AMPAs, de los niños que no saben hablar cuando hay más de 3, del ocio que está identificado como una posición de consumo, de la política que está identificada como una cuestión de personas que se van a aprovechar de nosotros. Todo esto es lo mismo. Es más de lo mismo y habrá que incidir en ello con tranquilidad y revertir la situación.